Son textos muy largos usualmente, entonces yo traté aquí de que cupieran en una sola diapositiva y que todo lo pudieran ver desde ahí para que no, pues no hubiera como problema. Este se llama Aroma y textura para el paladar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego? Demasiado camino se ha recorrido desde que el ser humano dejó la vida nómada y la depredación meramente instintiva. Demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales para recordarnos en cada momento que la vida tiene un sentido. Y mucho tiempo ha pasado ya desde que aprendimos a transformar los alimentos naturales en platillos suculentos y altamente civilizados. Fue alrededor del fuego donde se dio ese paso fundamental que nos diferenció para siempre de la naturaleza salvaje. El fuego civilizador, actuando al servicio del deseo humano, logró la creación de aromas, de texturas, de proporciones, de combinaciones que a la manera de la ciencia y del arte le dieron un sentido a la actividad alimenticia. Por ello, toda gran cocina es producto de una tradición y representa el gusto de muchas generaciones, heredado a través de un acto sensible, de un acto ritual. ¿Cuántos días y noches alrededor del fuego hay detrás de cada uno de los platillos de la comida china, francesa, italiana, mexicana o de cualquier parte del mundo? ¿Se imaginan cuántos conocimientos, cuántos sueños, cuántos deseos, cuánta poesía encierran? Cuando yo me doy cuenta de un olor o de un sabor, yo vivo. Siento, luego existo. Nos hemos alejado de la cocina y con ello hemos perdido la conexión con lo que somos. La modernidad no nos deja tiempo para las actividades culinarias porque le aterra el pasado, le desagrada la memoria, quiere partir de cero y perseguir una idea de progreso que ya nadie convence. ¿Se puede evitar la catástrofe? Espero que sí. Si no, ¿a qué nos va a saber el cemento cuando ya no haya que comer? Tal vez la única salida que nos queda es rescatar el fuego civilizador y convertirlo nuevamente en el centro de nuestro hogar. No creo que la idea de Prometeo fuera que lo utilizáramos en fábricas de armamento, mucho menos para destruirnos entre nosotros. Recuperemos el culto a la cocina para que dentro de ese espacio de libertad y democracia podamos recordar más allá de todas las torpezas cuál es el significado que queremos dar a nuestra existencia. Los invito a organizar una cruzada por la recuperación del fuego sagrado. Si lo hacemos con amor, quien quita y hasta logremos el milagro de conmover los corazones de los inversionistas. Si nos empeñamos lo suficiente, quizá hasta podremos lograr que en un éxtasis de placer, el Fondo Monetario les condone a los países del tercer mundo la deuda externa. ¿Cuánto tiempo falta para que el hombre voltee y se dé cuenta de que su vecino sufre de hambre? ¿Cuánto tiempo falta para entender que no solo de capital vive el hombre? Listo. Sí, este texto lo expliqué en 2015, pero me parece muy bueno. Bueno, chicos, el autor es una mujer que no me acuerdo cómo se llama, pero pueden buscarlo por el título en Google. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a ver las preguntas. Bueno, primero, antes que todo, si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de preguntas que se hace esta señora. Pregunta, 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 pregunta. Casi que su estrategia es usar la indagación para lograr convencernos de lo que ella está diciendo, ¿cierto? Ahí está. La pregunta. Primero, el recurso expositivo más frecuentemente utilizado por la autora para el desarrollo de las ideas es la pregunta de carácter retórico, la comparación de fenómenos culturales, la ejemplificación con detalles de la vida cotidiana, la enumeración de eventos históricos. Pues espero que me respondan bien porque yo les soplé todo. La muy... Pero... Bueno, A dice A, José dice B.
A, B, A, B, C. Bueno, ya empezaron con otras. A, B, A, C. A, C, C, B, A, C. Bueno, el recurso expositivo más frecuentemente utilizado por la autora para el desarrollo de la idea, la pregunta de carácter retórico. Claro, la opción correcta es la A porque se los acaba de decir. Si ustedes se dan cuenta en el texto, ella usa preguntas desde el inicio, ¿no? Entonces habla de cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego, bla, 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 desarrolla esa idea. Después pregunta sobre eso que acabo de decir, cuántos días y noches alrededor del fuego hay detrás de cada uno de los platillos. Después, en el segundo párrafo, nos dice qué pasa con el desarrollo de los tiempos modernos y qué va a pasar. Y a lo último también nos hace preguntas. O sea, siempre nos está cuestionando, 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 cuestionando. Y esa es una forma de discursiva que usa ella para dar su punto de vista. La B, la comparación de fenómenos culturales. Ojo porque ella no compara fenómenos culturales. El único fenómeno del que está hablando es el de la comida y el rito alrededor de la cocina. Ella no está comparando de pronto otro fenómeno cultural como la música o, no sé, la literatura o el arte y el baile, no. Ella está hablando de un fenómeno cultural representativo que es la comida y no está comparando una cosa con otra. Entonces la comparación no la está haciendo entre fenómenos culturales. La ejemplificación con detalles de la vida cotidiana. Ella usa, habla de un fenómeno cotidiano que es la comida, ¿no? De alrededor de lo que se come y todo eso. Pero no está ejemplificando con detalles de la vida cotidiana. O sea, no está diciendo, por ejemplo, cuando nos reunimos en nuestra casa, alrededor de no sé qué. Antes está criticando que eso es lo que no se está haciendo en estos días. Entonces no hay una ejemplificación. Y la enumeración de eventos históricos tampoco, porque ni siquiera hay enumeración. O sea, no dice ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni cinco. Y de eventos históricos, sí está hablando de eventos históricos, de eventos que sucedieron con respecto al desarrollo humano, pero no está hablando de ninguna enumeración. Solo habla de algunos hechos. Entonces, sí, ella compara ejemplos de un mismo fenómeno, pero no de diferentes fenómenos culturales. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver. Sí, la enumeración no, cuando yo digo numéricamente no quiere decir que tenga que aparecer el número, el signo 1, puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, porque son, o primero, después. Finalmente son conectores también. Vamos a ver la otra pregunta. 2. Al decir el texto que el fuego contribuyó al fin de la vida nómada de la especie humana, se afirma que su uso vendría a ser importante para la A. Invención de la brújula, B. Domesticación de plantas y animales, C. Diferenciación entre lo urbano y lo rural, D. Orfebrería del oro. El fuego contribuyó al fin de la vida nómada de la especie humana. Si quieren volvemos al texto. Dicen B, dicen C. Dicen la C. Vamos a verla desde el texto. ¿Dónde dice lo de los nómadas? Dice, demasiado camino se ha recorrido desde que el ser humano dejó la vida nómada y la depredación meramente instintiva. Demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales para recordarnos en cada momento que la vida tiene un sentido. Y mucho tiempo ha pasado desde que aprendimos a transformar los alimentos naturales en platillos suculentos y altamente civilizados. Fue alrededor del fuego donde se dio ese paso fundamental que nos diferenció para siempre de la naturaleza salvaje. Entonces, primero, tienen que tener el concepto de nómada claro.
Y eso tienen que saberlo o saberlo porque es un conocimiento que se adquiere durante, digamos, toda la primaria y la secundaria y es un conocimiento, digamos, de contexto cultural general. Entonces, si sabemos que los nómadas eran los que caminaban o andaban, digamos, andaban cierto tiempo, se asentaban en algún lugar donde recogían su alimento, ¿sí? Y después iban a otro lado donde hubiera más alimento mientras ese lugar en el que habían estado volvía y se cultivaba, ¿sí? Eh, se cultivaba no, porque cultivar lo hacemos nosotros, como que se reforestaba, no sé cómo decir eso. ¿Qué pasó con la vida nómada después de que se inventó el fuego? Que ya primero los platillos suculentos se pudieron cocinar, ¿sí? Y al cocinarse también se dieron cuenta entonces que podrían sembrar ese tipo de platillos para no estar caminando de un lado a otro. Entonces lo que hicieron fue, de acuerdo con la historia universal, asentarse en algunos lugares donde hubiera comida, cerca a los ríos, donde se pudiera calentar el agua, y también con la caza. Entonces antes como se cazaban animales y se los comían crudos, se dieron cuenta que podían comerse animales cocinados y empezaron la domesticación. Y si ustedes se dan cuenta, entonces ahorita uno cría, pues, se cría de todo para comerse, pero las gallinas en las fincas, los conejos, todo ese tipo de cosas se crían para comer. Entonces ese fue el paso, el gran paso entre una y otra. Por tanto, y además es que las otras opciones pues como que no tienen sentido. La invención de la brújula no tiene nada que ver con lo que dice el texto, ni con el fuego, ni no tiene. B, domesticación de plantas y animales, claramente está relacionado con ser nómada, con no ser nómada. La diferenciación entre lo urbano y lo rural, el texto no diferencia entre urbano y rural. El fuego y la cocina están los dos lados. Y orfebrería del oro tampoco está nombrada en el texto. Solo es una idea con la que manipulan porque uno sabe que el oro pues, se calienta con el fuego. ¿Listo? Entonces, la opción correcta es la B. Domesticación de plantas, eso quiere decir, domesticación no quiere decir domesticar a la mascota, ¿no? Sino domesticación de plantas es que las plantas sí se domestican porque no todo crece en todo lado, ¿sí? Entonces, antes era donde creciera la manzana, donde se diera el maíz, donde estuviera hecho. Pero domesticarlo es trabajar esa tierra para que en esa tierra se dé cierto tipo de planta que anteriormente naturalmente no se daba, por eso se dice domesticación. Eso es lo que, eso es lo que se necesita, eso es lo que significa domesticación, por eso suena raro. Lo que pasa es que uno siempre lo tiene asociado como a la mascota, ¿no? Listo, entonces vamos con la tercera. Dice, la frase siento, luego existo es una transposición de la expresión de Descartes. ¿De cuál frase? Percibo, luego existo, dudo, luego existo, pienso, luego existo, sueño, luego existo. Esta sí es fácil, también es de conocimiento, un conocimiento que ustedes debieron haber adquirido durante su preparación de colegio. Entonces, ¿cuál es la opción? La C. La C, la C, la C, la C, la C. Sí, la C es la opción correcta, o sea, no hay nada más que decir. Siempre es la máxima de Descartes, es decir, que pienso, luego existo de acuerdo a su filosofía, ¿no? De que está primero, no me acuerdo muy bien, pero es que está primero en la mente el elemento antes que en lo que tocamos, ¿sí? No es empírico, sino a partir del conocimiento. Entonces, claro, ella lo que hace es coger esa frase y ponerla en decir siento, en vez de pienso, siento, experimento con mis sentidos, luego existo. Porque a partir de allá, a partir de ese siento, se crea la cultura, un fenómeno cultural que es la comida, ¿sí? Porque ustedes saben que la comida identifica una cultura, ¿no? Claramente. Entonces la cultura colombiana podemos tal cosa, mexicana, francesa, todas. ¿Sí? Entonces en ese caso, ella lo pone así, ¿no? Ahora, vamos a la cuarta. Al leer de modo crítico a la autora, ¿no? Al leer de modo crítico a la autora, se puede decir que equipara la sensación solo con el placer, que equiparar la sensación solo con el placer es una falsedad, porque olvida A el pensamiento, B la razón, C el dolor, D el amor.
Si ya queda esta y otra pregunta y si vamos a descanso, tranquilícense. Y si no, pues tómense un descanso ustedes mismos. Ojo, tienen que aprender a resolver ese tipo de pronto si no tienen conocimiento sobre las palabras, traten como de adivinar más, básicamente como de saber a partir de lo que están preguntando. Pero hay que leer para no tener un buen vocabulario. Equiparar es como poner en un mismo plano. No sé cómo decirlo mejor. Sí, como igualar, gracias, esa era la palabra, igualar. Entonces puedes poner al mismo nivel una cosa que otra. Bueno, dicen la B, la D, la C. Ojo, eso es equipar, no equiparar. B, 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 C, C, B, B, C, C. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esta pregunta? Nos están pidiendo que leamos de modo crítico. ¿Por qué, digamos, podemos criticar que ella haya puesto el placer, la sensación solo, haya relacionado solo la sensación con el placer? Porque ella dice que en el mismo párrafo de cuando cita a Descartes, o bueno, transforma la frase de Descartes, dice, ya, cuando yo me doy cuenta de que un olor o un sabor, yo vivo. Siento, luego existo. Nos hemos alejado de la cocina y con ello hemos perdido la conexión con lo que somos. Sí, entonces ella dice, ¿a qué nos va a saber el cemento cuando ya no haya que comer? Y antes dice que cuántas noches alrededor del fuego, creo que pasó una moto horrible. Entonces cada uno de los platillos, cuántos conocimientos, cuántos deseos, bueno, todo es positivo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con esta pregunta? Que todo lo que sentimos es bueno. Yo siempre estoy sintiendo cosas buenas. No. Entonces, lo que sucede es que ella está poniendo que la sensación siempre es buena. Y no es así porque uno siente cosas horribles, malas en la vida, ¿sí? Por tanto, la opción correcta es la C, el dolor. Se le olvida que la sensación está asociada también no solo con sentir placer, sino con sentir dolor. ¿Por qué no es la A? Porque no, la sensación no está relacionada con el pensamiento y mucho menos con la razón, ¿sí? Porque el pensamiento y la razón son elementos abstractos que no se relacionan con el sentir físico, que es la sensación que tiene, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una sensación, se percibe por el cuerpo, ¿sí? Si así sea una sensación de algo abstracto, si yo me estoy enamorando, siento una sensación en el estómago, ¿sí? Si yo estoy estresada, siento un peso en los hombros, pero esas sensaciones son físicas. Y a ella se le olvida que las sensaciones no solo son placenteras, sino que también pueden ser dolorosas. Por eso no es la A ni la B. Y la muerte, pues ahí es otra cosa, porque la muerte tampoco es una sensación. Ojo que el momento, o sea, la forma de morir implica dolor o alguna cosa, depende de cómo se muera. Pero la muerte en sí misma no es una sensación, ¿sí? Entonces por eso la opción D no es correcta. Sí, a veces uno sufre por lo que me imagino pesa, pero uno sufre físicamente, ¿sí? O sea, uno lo sufre en su cuerpo porque casi que todo lo que hacemos lo hacemos desde su cuerpo. Cuando yo me imagino algo, si soy celosa, locamente celosa, uno como que siente acá algo en el corazón. Todas las sensaciones es algo corporal, ¿sí? Entonces, por eso mismo, eso David, la muerte es dejar de sentir. Por eso la opción correcta es la C. ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta. Veamos la siguiente. 5. Desde un punto de vista crítico, otra vez, en el cuarto párrafo del texto la autora A. Expone, desarrolla y argumenta conceptos. B. Narra una situación al estilo de la ciencia ficción. C. Aclara los supuestos en un razonamiento lógico.
de relación a temas dispares sin argumentación. Entonces voy a pasar al cuarto párrafo, pues al texto, para saber qué es lo que hace en el cuarto párrafo. Primero tienen que identificar cuál es el cuarto párrafo. Chicos, si no saben cortar párrafos, ya estamos muy mal. Les voy a pasar un momento la pregunta otra vez. Bueno, me han dicho la A, la D, B, A, 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 C, C. O sea, A, B, C y D. Todas. Chao, Javier. Listo. Vamos entonces a revisar el texto para saber cuál es el cuarto. Primero, ¿cuáles son los párrafos los que van después del punto seguido? O sea, este es el primer párrafo, este es el segundo párrafo, este es el tercer párrafo. Pues punto seguido, en este caso la interrogación que funciona como punto seguido tercero. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, los invito a organizar una cruzada por la recuperación del fuego sagrado. Si lo hacemos con amor, ¿quién quita y hasta logremos el milagro de conmover los corazones de los inversionistas? Si nos empeñamos lo suficiente, quizás hasta podremos lograr que en un éxtasis de placer el Fondo Monetario les condone a los países del tercer mundo la deuda externa. Desde acá, tal vez la única salida que nos queda es rescatar el fuego civilizador y convertirlo nuevamente. ¿Saben que esta pregunta tiene un problema? Que debe ser el cuarto y el quinto párrafo, porque es la relación entre este y este párrafo. Este es el quinto y este es el cuarto. Entonces, dice, tal vez la única salida que nos queda es rescatar el fuego civilizador y convertirlo nuevamente en el centro de nuestro hogar. No creo que la idea de Prometeo fuera que lo utilizáramos en fábricas de armamento, mucho menos para destruirnos entre nosotros. Recuperemos el culto a la cocina para que dentro de este espacio de libertad y democracia podamos recordar más allá de nosotros, más allá de todas las torpezas. ¿Cuál es el significado que queremos dar a nuestra existencia? ¿Sí? Hasta ahí ella nos habla de recuperar el fuego, no solo, pues, no literalmente, sino que ese era ese fuego que nos unía, que nos ponía en comunidad, en el que nos reuníamos a crear cultura, ese tipo de cosas. Y no el fuego para usar en armas, para destruirnos unos entre otros, para no saber ni quiénes somos. Sí, eso es lo que ella está diciendo en ese punto. Ahora, ¿qué sigue en el otro párrafo? Los invito a organizar una cruzada por la recuperación del fuego sagrado. Si lo hacemos con amor, quien quite hasta logremos el milagro de conmover los corazones de los inversionistas. Si nos empeñamos lo suficiente, quizás hasta podremos lograr que en un éxtasis del placer el Fondo Monetario les condone a los países del tercer mundo la deuda externa.
La pregunta aquí es, ¿existe tal vez una relación entre este párrafo y este párrafo? Sería una pregunta más clara y ahí yo creo que la pregunta queda un poco más fácil. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes se dan cuenta en el cuarto párrafo, ella está hablando de todo lo que habló anteriormente, pero de repente nos está diciendo que si llegamos a ser esa comunidad y nos reunimos en el fuego sagrado, tal vez hasta los inversionistas nos condonen la deuda externa y lograr que el éxtasis de eso logre que la gente no sufra de hambre y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que sucede es que se salta como de una cosa a otra sin mucha coherencia. Yo no entiendo en qué punto pasa de el centro del hogar, de la cultura, a decirnos sobre la inversionistas y sobre la deuda monetaria y el hambre y la falta como de solidaridad. Es un poco abrupto ese salto, no hay ninguna relación de argumentación. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta entre este y este párrafo es como muy loca el salto que ella hace. Por tanto, en esta pregunta la opción correcta es la D. Relaciona temas dispares sin argumentación. Como yo les decía, usualmente el IFES no es que ponga siempre textos bien redactados o que tengan excelentes argumentos o todo ese tipo de cosas. No, lo que hace el IFES también es que uno critique qué es lo que está pasando. Expone, desarrolla y argumenta conceptos, no porque ya no se está definiendo ningún concepto, no nos está desarrollando, sí, sino ya viene de un concepto y de una idea que ha estado hablando y de repente la relaciona con otro punto. De narrar una situación al estilo de la ciencia ficción, pues nada que ver, o sea, eso sí es descartable totalmente porque no habla ni de ciencia ficción ni de nada. Aclara los supuestos en un razonamiento lógico. No es un razonamiento lógico porque no nos explica cuál es la relación entre el fuego y la condonación de la deuda externa de los países. Entonces, en este caso la opción correcta es la D, diría yo. No, no veo que haya un razonamiento lógico. Sobre todo disparos porque no tienen una lógica, o sea, una causa-consecuencia, sobre todo de eso. ¿Sí me entienden? Sí, es decir, no hay una relación que me diga por qué regresar al fuego me va a permitir que los países que tienen deuda externa la perdonen. ¿Cuál es la relación entre esa cosa y otra? O sea, ¿será que regresar a la cultura propia va a hacer que nos amemos unos a otros? Bueno, sí tiene razón del cuarto párrafo. Porque en ese caso, Sebastián tiene razón. Sebastián tiene mucha razón. Yo me estoy yendo para otro lado. En el cuarto párrafo, si solo nos situamos en el cuarto párrafo, la opción correcta entonces sería la C, porque hace un razonamiento lógico de lo que está diciendo. Tienen razón en ese. Gracias por hacerme ver eso. Muy bien, están muy atentos. Tienen razón. Yo estaba como pensando en la relación entre los otros, pero no. La pregunta está clara en eso. Si lo ponemos en ese orden de ideas, o sea, si nos centramos solo en el cuarto párrafo, la opción correcta sería la C. Si yo, porque fui yo, lo relacioné entre cuarto y quinto párrafo, que me parecía que era más adecuado porque es aprender a diferenciar un error de tipos de argumentos, diría que es la D. Pero como bien me dijo Sebastián, eh, aquí solo nos están preguntando del cuarto párrafo, por lo tanto sí es la C. Es cierto eso que me están diciendo ustedes muy amablemente. Vamos entonces a razonamiento lógico tiene que ser que una cosa se derive de otra, que tenga una causa y una consecuencia lógica. Sí, que
Ojo con los supuestos tienen que ver con lo que uno supone que está bien o mal, con unos ideales. El supuesto que ella tiene es que el fuego es el supuesto es más o menos como la tesis, ¿sí? El supuesto que ella tiene es que el fuego es aquel que reúne, que está alrededor, el que reúne, digamos, socialmente a un pueblo, como pasó en un inicio. ¿Qué está diciendo ella ahora? Que ahora el fuego, lo que le sucedió fue que digamos, lo que está haciendo es desintegrarlo a las naciones porque el fuego que al principio unificó en la cocina, ahora se está usando para la guerra, para toda esa cosa. Entonces, por eso es el supuesto que ella dice.